Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y de las enseñanzas de los profetas. Wow. Hola amigos, un saludo muy especial para todos en cualquier lugar del mundo que nos escuchan, que se conectan. Estamos con la misión y visión de llevar el mensaje de Jesús, el Maestro de Maestros, y las Escrituras a la vida práctica, a la vida de la aplicación. Creemos que el reino de los cielos era la misión y sigue siendo la misión de Jesús para la humanidad. ¿En dónde? En la mente y en el corazón del hombre, en esa dimensión, en ese lugar santísimo y en ese lugar santo que está dentro de nosotros y en ese atrio que es nuestro cuerpo. La misión, el objetivo, que fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Así se lo expresó a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Entendemos que como seres humanos solo podemos incidir en esta dimensión humana. Solo podemos incidir en esta dimensión. Todo lo que hagamos no tiene incidencia en este momento en esa área espiritual porque no estamos en el rango, ni siquiera en la jerarquía para pensar que estaríamos en la posición de luchar con una esfera espiritual. No sería justo por la proporción de cada uno. Así que creemos que Dios nos dejó la misión maravillosa de que todos nosotros podamos construir ese reino de los cielos aquí en nuestra vida primeramente y después en todas las personas. Como lo han dicho muchos filósofos, muchas películas, el desafío es cada uno de nosotros, enfrentarnos, conocernos, lidiarnos, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Eso es lo que creemos a través de las escrituras, lo que hemos encontrado. Entendemos que desde la perspectiva bíblica, Cristo es el cumplimiento, la consumación de todo lo que significa un buen vivir, cómo ser un buen hijo, por eso él hablaba al Padre, cómo ser un buen esposo, por eso se relacionaba como el esposo, ser un buen hermano, por eso él se identificó como hermano. Él optó por todos los roles para que nosotros aprendiéramos de esos roles. No es que él fuera cosas, porque él no tiene esas limitaciones, pero era una forma en que nosotros aprendiéramos de su pedagogía, de su andragogía, de su modelo de educación para los adultos, utilizando alta plastilina, utilizando el storytelling, que hoy está de moda, contador de historias, los cortos, los mensajes breves de Jesús que siguen enseñándonos. Es muy poderoso este mensaje en la medida en que lo entendemos y colocamos nuestras vidas en la presencia del Señor. Creo que esa es la tarea que todos tenemos. Cada día evaluarnos y entender en qué nivel estamos en este momento en la presencia del Señor, en nuestra relación con Dios. Acabamos de leer un texto eh, que está en el capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? Que es muy poderoso porque vuelve a resumir realmente qué le interesa a Dios, cuáles son las enseñanzas que vino a instaurar el Maestro de Maestros. Y lo acabamos de leer. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Escuchen cómo cierra este verso. Ese es el verdadero significado de la ley y de las enseñanzas de los profetas. ¿Cuánto trabajo le ha costado a la humanidad entender estos versículos tan simples, tan contundentes y tan efectivos? Es la única forma de realmente pensar que estamos en el camino de la espiritualidad. Si esto no es así, quiere decir que necesitamos esforzarnos
para seguir forjando en nosotros esa versión de Cristo que tanto necesitamos. No tener esa fluidez con el prójimo es una especie de como cuando los cuerpos se enferman. Estaba tratando de acuñar una frase que no sonara tan humana, como tan literal, como tan mercantilista. Pero estaba tratando de acuñar una frase y es que una persona jurídica, ¿qué es una persona jurídica? Un matrimonio es una persona jurídica, porque son dos que se casan ante una jurisprudencia. Una empresa es una persona jurídica, tienen vida propia, pero está conformada por células humanas. Es lo que suena un poquito como, tan raro, no lo diga así, que suena como a utilitario, pero es la mejor forma en que lo podemos entender. Una persona jurídica está conformada por células humanas. Las empresas están conformadas por células humanas. Las sociedades conformadas por células humanas. Cualquier institución, la familia, la iglesia, la fundación, está conformada por células humanas. Y esas células tienden a estar sanas o lo contrario. Y por eso es que los organismos se enferman, se involucionan o mueren o viven simplemente en una especie de entropía, en un desorden constante, porque las células están enfermas. Por eso las enseñanzas de Jesús son tan poderosas, están enfocadas a resolver ese desafío de raíz y para eso son estas enseñanzas de Él. ¿Quién más que Él tenía claro esto al decirnos, así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes? Ese es el verdadero significado de todos los libros. Voy a ponerlo en alta plastilina para que alguien que escuche esto no le queden dudas. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis o en cualquier institución espiritual de cualquier índole debe estar enfocado en la bondad hacia el prójimo. Y punto. Lo demás es simplemente religiosidad. Lo demás se cumple ahí. Por eso cuando ustedes ven al apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cuando allá en la iglesia en Corinto, una comunidad se peleaba por mostrar quiénes eran los más espirituales. No es que aquí los más espirituales celebran la Santa Cena. No es que aquí los más espirituales hablan en lenguas. No es que aquí los más espirituales, y se armaban esas divisiones de que los seres humanos buscamos, sectarios. Y él dije, miren, los dones son buenos, léanlo. Capítulo 11, 12, 13 y 14 que termina hablando de las lenguas. Dice, los dones son buenos, los talentos son buenos, pero yo les doy un mandamiento superior, superior. Así termina el capítulo 12 de Primera de Corintios 12. Les tengo uno mayor y empieza el capítulo 13, con la sinfonía del amor. Así que este mensaje, que lo hemos leído tantas veces, es una oportunidad para que los que estamos integrando y nos conectamos con esta filosofía de Generación Cristo, viviéramos en una evaluación constante del estatus que nosotros vivimos referente a la forma en que nos relacionamos con el prójimo, porque ese es el indicador de mi espiritualidad. Es lo que está diciendo nuevamente el texto que ya habíamos leído en Mateo 22, cuando el fariseo le preguntó, ¿y entonces cuál es el primero? Las preguntas son múltiples. ¿Cuál es el primero de la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mayor? La respuesta siempre fue la misma. Reconozcan que ustedes no se crearon solitos. Reconozcan que detrás de esto hay una entidad. No porque Él necesite, ay, esos humanos no me alaban, no me adoran. No, un Dios así es un Dios muy pequeño. Es porque eso nos da una fijación de fe y de esperanza y de soporte en nuestra fe en los momentos de debilidad. Ni siquiera es para beneficiar a Dios. Lo segundo, amen al prójimo. Cualquier expresión de religión y de espiritualidad no va a tener eco si eso no está enfocado al prójimo. Y eso solo va a suceder si ustedes se aman a ustedes mismos. Me parece una sinfonía
Después de tantos libros, después de tanto investigar, después de tanto aruñar y escarbar, pero ¿cuál es el propósito de esto? Tuvimos que esperar a que pasaran muchos años para que las neurociencias, todas las ciencias de la sociología y la antropología, establecieran que el ser humano es un ser humano social, gregario, que genera amor y que necesita, que hasta las mismas emociones son simplemente herramientas de equipamiento para saber interactuar entre sí, para poder convivir, que el amor es parte fundamental del buen desarrollo del niño, de las sociedades y para que las personas se encuentren propósito. Tuvimos que esperar porque no le creíamos al mensaje del maestro de maestros. Claro, tampoco vamos a culpar a la humanidad, porque en nombre de Cristo se han hecho muchas cosas que afean el nombre de Cristo. Terrible, lastimosamente. Desde engañar a las personas con doctrinas impositivas al sometimiento y hacia el miedo. El mensaje ahora es libertad, libertad al amor. La vitamina A es el instrumento más poderoso. Aquí Jesús le responde a este maestro. De este mandamiento depende toda la ley y los profetas. En Lucas también lo responde. Si haces esto, tendrás la vida eterna. ¿Qué? Amar al prójimo. Así que si nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué es lo que uno tiene que hacer? Pues voltear toda la mirada hacia sí mismo para entender cómo estamos, cómo yo habito, cómo reacciono, cómo es mi vida, cómo siento mis emociones. Tengo disgustos, resentimientos, prejuicios, prevenciones. Y empezar por ahí, porque recuerda que yo también soy una célula del cuerpo. ¿Será que yo estoy enfermo? Yo soy una célula de esas que hace metástasis. Yo seré una célula de esas que no se comunica. Yo soy una célula de esas que no reconoce el ego y no muere. Ya saben que cuando las células no inducen su muerte, tienden a clonarse y convertirse en un cáncer. ¿Quién es el responsable? Pues yo, a veces nosotros pensamos, es que es Pili. Ella es la que hace que esto no funcione. Mira hacia el frente y te vas a dar cuenta que siempre nos está diciendo, ustedes, ¿verdad? Como una mamá que le recomendaba a su hijo que no se metiera con los niños malos, pero ella no le dedicó tiempo y resultó que su hijo era el niño malo con el que no se debían juntar las otras personas. A veces desconocemos nuestra realidad. A veces padres engañados piensan que sus hijos están haciendo lo correcto y cuando se descubren están metidos en drogas, metidos en bandas. Y me he sorprendido de tanta soledad y de tanto dolor que hay. Y por eso quizás se buscan esos refugios que no los encuentran donde debía estar. Claro, es muy difícil si uno se está ahogando, salvar a otro. Si yo no sé lidiar con mis emociones, si nosotros no somos capaces de lidiar con nosotros mismos, sí que nos cuesta trabajar para lidiar con los demás. Una frase que leí, le escuché a un doctor llamado Edgar Peña, le escuché una frase que me encantó. Dice, un líder es un gestor de emociones. Wow, me impactó esa frase. Un líder es un gestor de emociones, las propias y las del entorno. Y es lo que Jesús vino a enseñarnos. Dice, de estos dos mandamientos, solo que no habíamos llegado a este. Lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Y de eso depende toda la ley y los profetas. No se necesita, eso lo entiende un niño de 5 años. Comparte el bombón con tu amigo, el juguete. Y nos vamos a dar cuenta lo simples, pero desafiantes que son las enseñanzas de Jesús. Claro, cuando estamos empezando, Pablo decía que creíamos como niños. Cuando me convertí a este mensaje, yo quería que todos pensaran como yo pensaba y como yo creía. Así que me compraba agendas para las diferentes denominaciones, para estos, y a estudiar textos bíblicos y a competir con textos bíblicos. ¿De qué nos sirve? Le voy a dar una vueltita. Te puedes saber todos los libros de la Biblia de memoria, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio,
de memoria y saber, pero no actúas en consecuencia con ellos amando al prójimo, estás perdido, estás perdiendo el tiempo. Les iría mejor con los estoicos, con los taoístas, con los budistas, con los hinduistas que tienen normas muy altas. Es que lo extraño del cristianismo es una expresión que dijo Gandhi, quedó registrada cuando fue a una iglesia cristiana y dijo, me gusta el modelo de Jesús. Lo que no entiendo es por qué los que siguen a Jesús no practican las enseñanzas de Jesús. Eso dijo Gandhi. No hay coherencia en eso. Y es lo que nos pasa hoy en día, que el mensaje de Jesús es suficiente. A los que nos cuesta trabajo es a nosotros. Un fariseo le preguntó, ¿y entonces cuál es el prójimo? Escuchen esto. Entonces, ¿cuál es el prójimo? Como si no supiera él. Era por tentar a Jesús. Y, pero ¿cuál es mi prójimo? Y entonces es cuando viene la parábola de el buen samaritano. Y el buen samaritano nos da una enseñanza. Lo que pasa es que hay que tener todo el panorama completo. Jesús cuenta esa parábola previo a la pregunta, a la doble pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que piensas, con todo lo que sientes y con todo lo que haces. El segundo es similar, pero déjenme ponerlo en el contexto real. Déjenme ponerlo un poco en el contexto real. La forma en que compruebas que estás guardando el primero es cuando guardas el segundo. Wow, wow, despacio. Así es. La forma en que tú confirmas que estás guardando el primero es guardando el segundo y es amando al prójimo como te amas a ti mismo. Wow, más duro todavía, más desafiante, ¿verdad? Y entonces un fariseo le pregunta, ¿y cuál es mi prójimo? Con el que salgo los fines de semana a almorzar, con el que nos llamamos, hola, qué rico, qué chévere contigo, porque siempre tenemos personas con las que más compartimos. Si le preguntamos en esta comunidad, ustedes se van a dar cuenta que hay personas que se comunican más, que relacionan más. Ustedes tienen personas también. ¿Ese es el prójimo? No, lamentablemente no. Para eso él contó la parábola. Él contó la parábola. Dijo, ¿y cuál es entonces? ¿Cuál es mi prójimo? Le contó. Un hombre descendió. Lo robaron, lo patearon, le hicieron el bullying, le pusieron burundanga, lo dejaron tirado y pasó uno de su clase y lo volteó a mirar. Pasó otro de su fe y no lo volteó a mirar. Pero pasó uno que tenía todas las razones para ni verlo ni mirarlo. Ni siquiera eran de la misma ralea, como solemos decir. Y ese fue el que lo ayudó. El que no tenía por qué ayudarlo. Estas son las enseñanzas de Jesús. Por eso es que son tan desafiantes. Porque si hacemos el listado, lo que hemos venido trabajando, haz el listado de tus 12, 15 o 20 personas, de las que habitan en tu mente, ahí está el infierno y el cielo tuyo. Con ellas te peleas, con ellas te quitan la paz, con ellas te hacen ruido. ¿Por qué será que ese hermano es así? ¿Por qué será que mi primo es así? Es que no me gusta cómo enseña así, es que tal cosa, es que nos llevó, me dijo. Y te vas a dar cuenta que en esas 12, 10 o 20 personas se debate la vida de un ser humano. Ahí están los llantos, los fracasos, las envidias, los miedos, los egos, las traiciones, en un grupo tan pequeño. Y no hemos sido capaces de lidiar con ese grupo tan pequeño. ¿Qué es lo que recomendó Jesús? Lo que hemos procurado promover en Generación Cristo. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Voy a colocarlo con Chepita, con mi mamá. No, que es que usted tal cosa allí o que tal cosa. Entonces de una vez sale el dinosaurio que yo tengo por dentro, el que quiere matar, destruir, porque me está ofendiendo. Automáticamente hay que ponerle el antivirus. Yo amo a Chepita con todo lo que pienso. Yo amo a Chepita con todo lo que siento. Yo amo a Chepita con todo lo que hablo y yo amo a Chepita con todo lo que hago. Allá tu carne se va a resistir, Gio. No, es que ella siempre me dice, es que tal cosa. Amo a Chepita con todo lo que pienso. Amo a Chepita con todo lo que siento. Amo a Chepita con todo. ¿Qué es que tal cosa? Amo a Chepita hasta que eso se vuelva una praxis en mí, una realidad. No conozco otra fórmula, se los quiero contar. Por eso quedó escrito como la fórmula para lograr una transformación. Entonces, qué fácil, qué simple es el mensaje de Jesús. Lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Y ya estarás cumpliendo lo que dice en Génesis 1 y Apocalipsis 22.
Si dices que te sabes desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, pero en tu radar no está ser así, creo que necesitamos comprar oro refinado de Jesús. Bendiciones para todos.